Con más de Noticias entre Políticos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Para iniciar el debate, en principio nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37, los chicos me la ponen ahorita aquí mismito en pantalla. Bueno, ahorita me la pondrán. En todo caso, la pregunta que nos hacemos esta noche es si ustedes creen que el pastor Ezequiel Molina debe citar los nombres, ahí está la cuenta, debe citar los nombres de los políticos que, según él, son corruptos. Esto me suena a mí, más allá de que si sea el pastor Ezequiel Molina, ya lo hemos conversado, incluso con otras personas que han hablado de que si hay corrupción, de que si fulano está, que hay diputados metidos en narcotráfico, y todavía estamos esperando los nombres, de un fiscal que debe luchar contra el narcotráfico. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Deben dar los nombres? ¿No deben dar los nombres? ¿Esto cambiaría en algo las cosas? ¿Qué credibilidad tiene? Pero que tenemos una oposición que vive hablando de corrupción y no da nombres. Y esa es la misma oposición que anda pidiendo nombres a un pastor. Entonces, ¿qué doble moral es que estamos trabajando en este país? No, hombre. ¿Qué piensa usted, el PIDE? Yo lo que pienso es que para dar nombre se necesitan primero pruebas. Claro. Y el que tenga las pruebas, que aporte los nombres. Porque en el ámbito político se lanzan muchas piedras, se lanzan muchos lodos, se lanzan muchas especulaciones, pero también hay hechos reales de corrupción que hay que castigar de manera muy severa. Ahora bien, solo en el ámbito político la corrupción es una moneda de uso común. Solo los políticos son corruptos. Bueno, el propio pastor Ezequiel, como ha dicho Cristian, señaló el colmadero, señaló el carretillero, señaló la prensa. Pero también hay corrupción entre los sindicalistas. El gobierno acaba de retirarle más de 4.000 millones de pesos que de manera anual no iban a los choferes con el subsidio de los combustibles, sino que iban a las arcas de los líderes sindicales del sector choferil. Pero también tenemos los banqueros, también tenemos médicos, abogados, también tenemos pastores, sacerdotes, tenemos diplomáticos, profesores, académicos. Es decir, la corrupción es un mal que corroe el alma nacional y tiene que ser una lucha de todos, tiene que haber una convicción, tenemos que fortalecer a la ciudadanía en valores, porque aquí el tema de la permisividad comienza en el hogar. En el hogar, el padre comienza diciéndole al hijo, mira, tú no puedes salir de ese puesto con una mano adelante y otra atrás. ¿Qué le está diciendo? El otro le dice, mira, si yo fuera tú no anduviera en ese motor. Cómprate una jipeta, ya tú eres funcionario. Ya tú eres funcionario, ya tú eres regidor, tú te ves mal en ese carrito. O el comerciante que desde un colmado saca un supermercado y comienza como dependiente. Y entonces la gente busca una explicación, por ejemplo. Y otro que de repente hace una fortuna y nadie le conoce ni herencia, ni empresa, ni nada. Pero se sospecha que está dedicado a actividades ilegales. Y sin embargo, a esa gente que tiene un progreso inexplicado en la comunidad, a esa gente se le asume como líderes, se le asume como figuras y hasta se le guarda respeto. Debe haber una acción de la sociedad, un fortalecimiento de la ciudadanía y desde la escuela y desde la familia y desde las iglesias debe haber una educación en valores. Wellington, ¿no vimos a muchos políticos ayer en la batalla de la fe? Sí, hay muchos políticos que van, hay muchos políticos, sí. no digo como candidatos así, no, pero
político es todo aquel que hace Sí, política. pero me refiero a los políticos como que los más los de visibles, televisión. ¿no? A los más visibles. No estoy diciendo que sean los mejores, nada de eso. A los más visibles. El año pasado vimos al presidente de la República, Danilo Medina, por ejemplo. No sé si estaba Luis Abinader, no, El año no pasado recuerdo. era la campaña electoral. Y era por la campaña que estaban ahí. Lo dijo. Ahí lo dijo. Pero yo creo, Catherine, que es un espacio que hay que, Ya pasó la campaña. Ah, que ok. hay que privilegiar para la comunidad evangélica que hace su encuentro. Sí. Y creo que no es bueno, Y de hecho, respetárselo. hay que respetar ese espacio y no convertirlo en un escenario para lucirse políticamente. Me parece que es mejor respetar ese espacio. Mejor que no vayan. Sí, no, digo que respeten el espacio si se identifican con la comunidad Ah, ok. evangélica y quieren y Pero yo comparten creo, esa fe. yo pues, creo que en esta participen. campaña electoral participó una cantidad que nunca antes se había presentado de candidatos provenientes de las iglesias. Hay muchos. Porque Hubo las muchos, hubo iglesias muchos. impulsaron, dieron su visto bueno y promovieron la participación de miembros de esas ¿En los partidos tradicionales? comunidades, Sí, claro. en todos los partidos, Yo digo, Catherine, pequeños y grandes. que el pastor Ezequiel Molina hizo las veces de cuando Fray Antón de Montesinos clamaba y decía que aquí se violaban los derechos de los indígenas. ¿Y quiénes eran los que violaban los derechos de los indígenas? Teníamos que decir los nombres de quiénes eran, si sabíamos que eran los españoles que estaban aquí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle al pastor Ezequiel Molina que mencione nombres si él no es procurador? ¿Cómo podemos nosotros decirle que en el caso de los tucanos hay un coronel preso, sabiendo nosotros que un expediente como ese, un contrato como ese, no lo va a firmar las Fuerzas Armadas de un coronel? Que quien aprobó eso fueron senadores y diputados, y quienes firmaron eso fueron la clase política. Y tiene el pastor, tiene ese pastor que decir que fue el senador tal y que sabe el procurador quién fue, que hay acusaciones incluso, y tienen ese pobre coronel preso, por Dios. Entonces nosotros no podemos atacar al pastor porque él tiene que decir los nombres. Quien tiene que tomar las riendas es el Procurador General de la República. No sabemos nosotros quiénes fueron los que firmaron el contrato de Odebrecht, de todas las obras aquí. Tiene el pastor que venir a decir, fue fulano y fue fulano. El procurador y el presidente de la República que se pongan los pantalones y tranquen gente. Y esto no es cuestión de sociedad. Es que quien debe de dar el ejemplo son los políticos que están arriba. Y mandar el ejemplo que hay que trancar gente y que hay que castigar. Entonces, si guardan los nombres de los senadores y diputados, si guardan los nombres de los funcionarios que firmaron esos contratos y cogieron el soborno, ¿qué mensaje le estamos mandando a la sociedad? Que sea todo el mundo corrupto y vamos a coger. Entonces los de abajo dicen, como ellos cogen arriba, vamos a coger Elías, pero abajo. toma la antorcha y comienza a mencionar y vete ante el procurador con el expediente y vamos a acabar con esta doble moral. Mira, Cristian, yo cuestiono un poco ese concepto de la doble moral. Aunque estoy de acuerdo contigo en una parte, pero la doble moral viene desde la clase política. Ahí Pero es que está claro la que sí, verdadera doble claro moral. que sí. Porque, si bien es cierto que hay una sociedad también corruptora que hace que fomenta, que participa Es lo también. que comentaba el PID. Lo que comentaba el Pidio. Pero también es cierto que quienes dirigen políticamente este país es la clase política. Y quienes manejan el presupuesto nacional, que es el dinero de todos y todas, es la clase política, sobre todo quienes gobiernan. Entonces, es tergiversar un poco las cosas, querer cargar el dado a la sociedad, a esa parte de la sociedad corruptora, cuando se sabe muy bien que esa misma clase política no ha invertido lo necesario para desarrollar los niveles de educación, para hacer que una sociedad se eduque y por tanto entienda cómo le termina afectando la corrupción. Entonces es muy fácil cargarle el dado a la sociedad. No, la clase política históricamente ha tenido la culpa por no educar a este pueblo. Además, por buscar el poder, no importa usando cuáles métodos. Y eso no viene desde ahora. Desde la fundita, los regalitos de bicicleta, los regalitos de muñecas, los regalitos de miles de cosas que ya hoy en día están en las nominillas, en los suelditos, en el boroneo. Entonces, la clase política es la principal responsable. Y por eso nosotros desde Alianza País hemos dicho que para transformar esta sociedad es necesario reformar la política, refundar la política como un ejercicio honesto, plural, participativo, pero que no se vea como una tarea que se hace para ganar riqueza. Entonces, creo que la clase política tiene que legitimarse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la clase política hace uso de los mismos recursos públicos que son para salud, educación, y lo utiliza para beneficiarse, comprar jipetas, comprar aviones, comprar mansiones,
pierde la calidad, pierde la legitimidad para poder exigir a quienes son corruptos desde la clase empresarial, a quienes son corruptos desde la sociedad. ¿Qué es lo que la gente te dice? Pero aquel se robó tantos millones, ¿por qué yo no puedo robar un salami? O sea, eso es, el poder se deslegitima. Además, el abuso del poder en todos los ámbitos para beneficio propio. Ahí vemos, ya lo señalaba el compañero aquí cuando señalaba los casos como el de Odebrecht, los casos de OISOE, los casos de los terrenos en educación. Son muchísimos casos que están ahí, están impunes. Y de hecho, Catherine, y me excusa, sí, no te preocupes. no es verdad que aquí no se ha citado nombre. El doctor Guillermo Moreno hizo una querella formal y fue depositada con nombres y con pruebas. ¿Y dónde está esa querella? Está archivada, pero no solamente archivada sin investigar. Entonces aquí sí se han dicho nombres, pero que no hay interés de que se haga cumplir a quienes han violado la ley. Fíjense una cosa, a mí me preocupa sobremanera, porque he estado escuchando no solamente en el tema de la corrupción, lo decía tanto Elías como Wellington, ¿no? Y es ese sentir popular que se lo he escuchado a ustedes y lo he escuchado en redes, en personas en la calle. Eso de que si fulano y mengano, que son los que tienen el poder, roban, pues entonces que yo me robe una cosita no pasa nada. A eso hay que tenerle mucho cuidado, señores. Y hay que tenerle cuidado porque resulta que sí, usted puede decir que el robo es lo mismo, pero no es lo mismo cuando usted perjudica a una persona que cuando usted perjudica al país entero. Y no puede justificarse de ninguna manera esos visos de aquellos que porque eso suena bonito, dicen, bueno, es que a fulano de tal, que era el hijo de un fulano de tal, pues lo mataron como lo mataron porque era el hijo de tal, y entonces, pero al ladroncito lo dejan suelto. No, señores, es que no podemos justificar eso de ninguna manera. Es grave, es delicado y ojalá entendamos como sociedad que no podemos pedir sanción porque sí, todo debe sancionarse, cualquier delito debe sancionarse, pero evidentemente estos casos que generan tanto prurito en la sociedad deben ser detenidos de inmediato. Yo no estoy diciendo que los demás no deban ser detenidos, claro que sí. Y soy la primera que insta a las fuerzas de seguridad del Estado, a la Procuraduría General de la República, a que hagan su trabajo. Pero evidentemente los casos más sonados van a tener mayor difusión a través de los medios de comunicación social. Ojalá viéramos nosotros esa misma difusión con todos los casos del país, pero imagínense. Y ojalá que la policía atendiera los casos de delincuencia en los barrios con la misma fuerza con la que cumple con otros casos. Pero no podemos tampoco decir que son unos bandidos porque solamente atienden esos casos. No sé si me explico. He visto una suerte de tendencia a descargar de mala manera cuando definitivamente están haciendo su trabajo, bien o mal, pero están haciendo el trabajo. Ya después podríamos entrar en un debate de si es la legalidad, la forma en la que se están atendiendo tanto a los casos de corrupción como a los casos de delincuencia. Pero a fin de cuentas están tratando de resolver las cosas. Podríamos llevar adelante un proceso de investigación. Pero señores, vamos a dejar de criticar por criticar, porque eso se ve mucho en los últimos días. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El siguiente tema tiene más o menos esta relación. Vamos a ir a pausa comercial brevemente, regresamos con más.